me ha aportado muchísimo a mi profesión, a mi intervención profesional. Y entiendo que también es fundamental pensar como estos aportes para correr un poco la ESI de la escuela y pensarla en los territorios y en las organizaciones sociales. La idea que tengo, díganme si están de acuerdo, es que hago algunas preguntitas, sería como el juego de las 4 esquinas, solo que serían 2. Voy a preguntarles cosas como para conocernos más. Ustedes pueden, si va a ser por sí o por no. Si la respuesta es sí, pueden levantar la mano un ratito, así yo veo, o pueden levantar esta mano que es la de la compu. ¿Sí? Lo que les quede más cómodo. Yo voy preguntando y si les parece que mis preguntas no les gustan o son desubicadas, me lo dicen, no hay ningún problema. Solo para conocernos y saber con quiénes hablo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, que fue por el chat, algunas se presentaron y dijeron de dónde eran, es ¿quiénes que están aquí son del interior de la provincia de Buenos Aires? Bien, solo Silvia. Ah, ahí está Mabel, muy bien. Les ama, perfecto. Ahora, ¿hay alguien del interior del país, de otra provincia? Bien, Cristina. Bueno, no veo a nadie más. Muy bien. ¿Hay alguien que haya trabajado alguna vez con ESI? Bien, Gabriela, Cristina, Silvia. ¿Hay alguien que tuvo ESI en la escuela secundaria? No. ¿Hay alguna de ustedes que es docente? Bien, bien. ¿Alguna de ustedes es parte de una organización social o trabaja, como decía Silvia, en un comedor? Bien, Rosana, Cristina, Cecilia, Rocío, Gabriela, Graciela. Muy bien. ¿Algunas de ustedes tienen hijes? Bien, unas cuantas. Muy bien. ¿Quiénes tienen más de 50 años? Bien. ¿Quiénes tienen entre 40 y 50? Ahí quedé media solapa. ¿Hay alguien que tiene menos de 40? En el chat estaban diciendo, menos de 40 no, en el chat estaban diciendo de entre 40 y 50 que está Cecilia, Nancy, Ayelen Cuello tiene 30 y María de Quilmes que tiene Tiene 36. 36. Muy bien. ¿Y de 20? ¿20 y picos? No. Bien. Bueno, bárbaro. Me encanta esto, así más o menos sé, obviamente tendrán muchísimas más cosas para decir, pero en este intercambio me sirve saber, bueno, un poquito, conocer un poquito de ustedes y con quienes estamos compartiendo este espacio. Yo preparé un Geniali, no sé, mal llamado interior, dice Cristal. Sí, yo soy del interior y vivo diciendo interior. Pero bueno, a mí me resuena como algo agradable. Pero bueno, sí, sí, entiendo. Em, Voy a compartir un Geniali, que es como una especie de PowerPoint interactivo. Yo voy a ir hablando. Les pido que me interrumpan. Son como unas cuestiones muy básicas. Ahora van a ver, como para empezar a desarrollar lo que Silvia decía en relación a la historia de la educación sexual integral. ¿Qué es? ¿Cómo se gestó?
¿Por qué hablamos de universalidad, de transversalidad, de los ejes? Bueno, como varias cositas. El Geniali tiene la particularidad, que por eso a mí me resulta bastante interesante, de que se genera un link, entonces yo ese link se lo voy a mandar a Silvia o a quien me digan, y ella lo va a poder compartir y eso ustedes lo van a poder ver desde el teléfono, desde la compu, desde una tablet, y algunas filminas, si ustedes apretan con el mouse, yo les voy a indicar dónde, cuando ustedes aprieten ahí, les va a descargar algún material en relación a eso que aparece en la filmina. Recursos para trabajar, la ley en sí misma, no sé, el marco normativo, bueno, como algunas cositas que yo fui agregando a los links, que sería como la bibliografía incorporada en el mismo recurso. ¿Sí? Les pido que no tengan ningún prurito en sacarse de silenciarse e interrumpirme, porque yo por ahí no veo si comparto la pantalla. A ver, a ver. No, 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 no. ¿Ahí lo ven? Dice más, ahí sí, ahora sí. Ahí está, bien. Porque puede fallar como toda la tecnología en este mundo. Bueno, ahí un poco doy la bienvenida a este primer encuentro donde, como les decía, vamos a recuperar la historicidad de la educación sexual integral y el surgimiento. Compartí esa fotito que es de una página oficial del ministerio, digamos, no es un recurso, una foto o un dibujo que hice yo, no lo cité, pero de allí es de donde viene el dibujito. Si recuerdan, o si tuvieron la posibilidad de ver el objetivo general de este encuentro, se vinculaba, digamos, de este encuentro no, sino de los dos encuentros que vamos a tener, digamos, este módulo de ESI, la idea que tenía, digamos, y el objetivo, se vinculaba a poder generar aportes en relación a contenidos conceptuales y herramientas metodológicas que les permitieran ampliar los saberes co-construidos y facilitar los procesos de planificación de estrategias para abordar la educación sexual integral en los ámbitos que se desempeñan, sea que son docentes, sea que son referentes en una organización, sea que son tías, madres, primas, abuelas o hermanas, digamos, poder tener elementos para poder trabajar desde la ESI en cualquier ámbito en donde se encuentren. Voy a hablar como si fuéramos todas mujeres, porque veo que hay una mayoría de mujeres. Si no les molesta, si hay algún varón en el público. Historicidad de la educación sexual integral. Acá lo que viene es algunas filminas que lo que hacen es desglosar de una manera muy sencilla y acotada un trabajo elaborado por Eleonor Faur, no sé si la conocen, ella es investigadora, trabaja sobre género, familia, políticas sociales, hizo todo un trabajo de lo que fue el surgimiento y la puesta en marcha de la educación sexual integral en la Argentina desde el 2006, digamos, su investigación abarca desde el 2006 hasta el 2016. Si ustedes cliquean acá, van a ver que les va a abrir otra ventana y van a poder ir a ese material que yo les digo.
El material es sumamente interesante, es muy sencillo para leer y es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Es bien contextualizado en relación a la ley. En el encuentro siguiente les voy a compartir otros materiales para poder ligar más a las experiencias de las organizaciones sociales y sobre todo, este no es que es un material desactualizado, pero a materiales más actuales con una mirada más desde los jóvenes que han hecho un trabajo a través de un Instagram de evaluación de cuestiones que para ellos faltan o se ha avanzado en relación a la educación sexual integral. Y acá está la cita de la ley, digamos, de educación sexual integral, que es la 26.150, que es como la cita de referencia y a la que apelamos en la mayoría de los casos cuando hablamos de educación sexual integral, porque es la que nos enmarca y nos dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos, no solo públicos, sino de escuelas privadas y confesionales, de jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en el ámbito municipal. Si ustedes cliquean acá, en donde está esta casita, van a ir directo a la página del ministerio donde van a poder descargar la ley. ¿Por qué es tan importante este artículo y así inicia, digamos, la normativa de educación sexual integral? Porque lo que nos dice ahí es que todas las personas que transitan por el ámbito educativo, sea a nivel inicial, primario, secundario o de formación docente superior, no importa si van a una escuela pública, si van a una escuela privada, si van a una escuela católica, tienen derecho al acceso, digamos, a recibir educación sexual integral. Entonces, para nosotras, y sobre todo para quienes trabajan en escuela, digamos, pero para todas las personas, podemos decir que con cualquier joven que nos crucemos, niña, niño, que está escolarizado, sabemos que eso es un derecho. Con lo cual, si nosotras estamos en una organización social y trabajamos en un comedor, lo mismo aplica, digo, más allá de que no seamos una institución educativa, porque es un derecho que no se liga a la organización social, se liga directamente a los niños, niñas, niñes y jóvenes. ¿Cuáles son las características de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral? La ley se sanciona en el año 2016, hace muchísimo tiempo. Y en el año 2018 se aprueban los lineamientos curriculares básicos. ¿Cuáles son las características que seguramente ustedes las hayan, digo, por ahí las escucharon, por ahí no, pero siempre se habla que la educación sexual integral tiene un aspecto universal, un aspecto integral y que está contenida en los contenidos curriculares mínimos que deben impartirse en la totalidad de las escuelas. ¿Qué quiere decir que es universal? Quiere decir que, lo que les decía recién, está dirigida a todos los niveles educativos, menos al universitario, pero a la educación inicial, a la educación primaria, a la educación secundaria y a la educación superior de formación docente. ¿Qué otra característica tiene en relación a la universalidad? Que queda en responsabilidad de las provincias, de la nación y de los municipios, porque en nuestro país la política pública, digamos, tiene carácter federal y se les otorga responsabilidad a cada una de esas instancias. Y después lo que comentábamos hace un rato, no solamente la ESI tiene jerarquía, digamos, dentro de las escuelas de gestión pública estatal, sino también de gestión privada y de gestión confesional. ¿Sí? En líneas generales, por esas tres características es que decimos
que la ESI es universal. Por otro lado, se habla de integralidad en el abordaje. ¿Y esto qué quiere decir? Seguramente muchas de nosotras, cuando cursamos estudios primarios o estudios secundarios, por ahí no trabajamos educación sexual integral, pero sí teníamos como algunas charlas que estaban enmarcadas generalmente en el ámbito de materias de biología, con algunos discursos bastante moralizantes, ¿sí? O de peligrosidad ante determinadas situaciones, con discursos biologicistas. La integralidad en el abordaje de la educación sexual integral implica que integra perspectivas que se vinculan con dimensiones psicológicas, dimensiones jurídicas, dimensiones pedagógicas y dimensiones éticas, separando un poco esto que les decía de la mirada más biomédica y moralista. Por eso cuando hablamos de integralidad en el abordaje, no solamente se trabaja sobre ejes de la educación sexual integral, por ejemplo, en la materia, pensando en la secundaria, de construcción de la ciudadanía. No, es lo suficientemente amplia e integral para que sus contenidos puedan ser abordados en cualquier materia y en cualquiera de los niveles, como dijimos hace un ratito, sea inicial, primaria o secundaria. Y por último, voy muy rápido, Silvia, que sos a la única que te veo, vos haceme señas. No, bien. Y por último, formulación de contenidos curriculares mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos contenidos se deben impartir en todas las escuelas. ¿Y por qué? Porque lo que se busca con esto es generar un criterio de equidad en el acceso al derecho, digamos, al derecho de recibir educación sexual integral. Recuerden que acá, donde estoy poniendo la flechita, ustedes van a tener el link para acceder a más información que la que aparece y que la que les estoy compartiendo acá mientras vamos conversando. ¿Por qué la Argentina toma la decisión de definir lineamientos curriculares básicos? Ahí es muy interesante el desarrollo que hacen, obviamente que es mucho más extenso que lo que yo les comparto acá, pero en la Argentina existe una tradición de incluir todos los temas educativos en el currículo. Y eso es muy importante, digamos, porque eso también da la pauta, es la guía de lo que se debe y lo que se tiene que trabajar. Además, hubo una demanda explícita por parte del movimiento de mujeres para que eso apareciera, digamos, en los lineamientos curriculares básicos y no fuera quedando como a criterio de cada escuela. Eso después también vamos a ver en lo que fue la conformación de estos lineamientos, digamos, y de la sanción de la ley, cómo fueron los movimientos de mujeres, digamos, previos al 2006, a la sanción de la educación sexual integral, que fueron quienes impulsaron, digamos, y motorizaron que la ESI se convirtiera en una ley. Y además, porque que los contenidos estuvieran en los lineamientos curriculares básicos, otorgaba jerarquía a la educación sexual integral. ¿Sí? En esto que, insisto, que no puede quedar como a criterio de cada docente o de cada escuela, sino que hay un lineamiento desde el Ministerio de Educación, digamos, donde los lineamientos curriculares básicos aparece la educación sexual integral. Acá también, si apretan en esta flechita, van a ver que les van a aparecer los lineamientos curriculares básicos de los que les estoy hablando, ¿sí? Ahora bien, el Ministerio de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, asume esa responsabilidad de elaborar esos lineamientos curriculares. Ahora, hasta llegar a elaborar esos lineamientos curriculares, se dan distintos procesos con distintos actores
actrices sociales y políticos. En estas conversaciones participan sindicatos, gobiernos provinciales, movimiento de mujeres y diversidad sexual, y también representantes de alto nivel de la Iglesia Católica. Por eso muchas veces escuchamos que cuando hablamos de educación sexual integral, a veces se plantea esta cuestión en relación a que la ley en su escritura, digamos, suele ser binaria, habla de hombres y mujeres, como que pareciera que no contempla las disidencias, no habla tanto de la perspectiva de género, o no habla explícitamente de enfermedades de transmisión sexual o métodos anticonceptivos, y todo esto tiene un porqué, digamos, no es que se olvidaron de ponerlo, o se olvidaron de escribirlo. Tiene que ver con las negociaciones a las que llegaron todos estos actores que acá mencionaba y que aparecen en la filmina, donde si aparecía mucho la cuestión de género, la Iglesia no iba a acordar. Si aparecía mucho la cuestión en relación a métodos anticonceptivos y no a la procreación, la Iglesia tampoco iba a acordar. Entonces, en esos consensos, digamos, con todos estos actores sociales y políticos, es que se acuerda, ¿sí?, que se generen esos contenidos para dictarse o para trabajarse en los distintos niveles educativos. Después se generaron un montón de materiales donde sí aparece, digo, donde sí ya hay una perspectiva que no es binaria, digamos, pero me parece importante destacar, y piensen que estamos hablando del 2008, no del 2022. O sea, había leyes que hoy existen que en ese momento no existían, con lo cual era muy difícil, digo, para el movimiento de mujeres y de diversidad poder instalar algunas cuestiones. Entonces, digo, no muy difícil porque ellos no pudieran o no tuvieran la capacidad, digamos, sino por lo que implica una negociación de estos contenidos. Entonces, cuando veamos o cuando lean la ley y aparezcan estas cuestiones donde por ahí se habla de varón, mujer, digo, como una cuestión binaria, tiene que ver con estas negociaciones, porque obviamente que era necesario que saliera, y que saliera de esa manera, y en todo caso, digo, después, como podemos ver en la actualidad, se fue avanzando y se fue ganando lugar en el acceso a derechos, ¿sí? Pero bueno, en ese momento lo que se acordó y se consensuó para la elaboración de esos lineamientos curriculares fue eso, y por eso está escrita y se trabajó de esa manera. Una vez que esos lineamientos curriculares se aprobaron, se pone en marcha el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, a fin de implementar la Ley de Educación Sexual Integral. Porque como toda política pública, digamos, no alcanza solamente con la ley, sino que hay que generar un montón de condiciones para que esa ley se ponga en marcha. Y una vez puesta en marcha, sabemos, porque no solo pasa con la Ley de Educación Sexual Integral, sino que pasa con un montón de otras leyes también, genera ripideces, acuerdos, desacuerdos, idas, venidas. Pero lo que a nosotras nos tiene que importar y que es fundamental para pensar el trabajo, sea en el espacio en el que ustedes se encuentren, no importa, es que para trabajar estos contenidos a nosotras nos respalda un marco normativo. O sea, a nosotras nos respalda la ley, no es que estamos trabajando lo que nosotras queremos o a lo que nosotras se nos antojó o porque es un capricho. Hay un marco normativo, hay una ley, y lo que nosotras estamos haciendo con otros siempre es generar condiciones para el acceso a derechos, digamos. Y ahí podemos discutir, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero hay un marco normativo que nos ampara. Acá, que no lo voy a pasar ahora porque seguramente se me pixele, de hecho no sé si están viendo la imagen, les colgué un videíto
del canal Encuentro, que después con el link lo van a poder ver. Se llama, el programa se llama Micros ESI, y este es el capítulo 12 que habla de sexualidad y derechos, y van a ver, es muy cortito, dura 3 minutos y medio, y no solo hablan se ve, adultos, sí, se ve, digo. Pero si lo quieren que intente reproducirlo, Inténtalo, a ver qué pasa. dale, a ver, sobre todo lo que me da miedo es el sonido. No, me No, tenés parece que razón, no, se cuelga, se cuelga. se cuelga. Bueno, es sumamente interesante porque, bueno, como en 3 minutitos comparte voces de estudiantes, digamos, porque para la educación sexual integral es fundamental la voz de los chicos y las chicas. Y acá aparecen con comentarios chiquitos, pero bueno, porque para ellos y para ellas es importante. Es muy interesante y lo dejé también como un disparador a que puedan indagar después ustedes, como por sus propios medios, si les interesa, en relación a estos micros de ESI del canal Encuentro, que están todos en YouTube. Bueno, y ahora, digamos, ¿cómo se pasa de esas definiciones legales que veníamos conversando en relación a los lineamientos curriculares, a los consensos, a los acuerdos, a la práctica pedagógica? ¿Sí? ¿Cómo se implementa todo eso? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, entre el 2008 y el 2011 se priorizan 2 tipos de acciones que tienen que ver con la capacitación docente, que en una primera etapa combinó la cuestión virtual y la cuestión presencial a través de reuniones, congresos regionales y provinciales. Y después la elaboración masiva y la distribución masiva de materiales didácticos para el aula. Que eso también está, si ustedes apretan acá en esta crucecita, van a ver que están subidas en las páginas del Ministerio una serie de materiales impresionantes y espectaculares para trabajar, que más allá de que estén pensados para la escuela, hay muchísimas cosas que son reinteresantes para trabajar en cualquier ámbito en el que nosotras nos desempeñemos, porque podemos como modificarlo o darle una vuelta o que sea un disparador y pensarlo colectivamente. Por eso las invito también a que busquen, indaguen, porque hay muchos materiales interesantes. En el 2012 se apuntaló la formación dirigida a equipos docentes y directivos mediante el diseño y la puesta en marcha de planes de capacitaciones masivas en modalidad presencial. El objetivo fue alcanzar la mayor cantidad de escuelas posibles. Ahí generalmente lo que sucedía es que iba el equipo directivo con algún docente, ¿sí? Entonces, eso, pensemos que el pensar una política pública, y uno puede acordar cosas, las escribe. Ahora, a la hora de la implementación es muy dificultoso. Es muy dificultoso porque no todos los lugares son iguales, no todos los lugares tienen las mismas predisposiciones, las mismas realidades, las mismas idiosincrasias, entre comillas. Digo, entonces, pensar algo universal, como es la educación sexual integral, y poder desmenuzarla para que llegue a una práctica situada respecto de los territorios, es algo complejo, ¿sí? Entonces, lo que por ahí algunas críticas que pueden hacerse en función de estas capacitaciones y que siguen sucediendo hoy, no solo en el ámbito de la escuela pública, sino también, puedo hablar yo del ámbito que conozco, que es la universidad, que a veces a esas capacitaciones van quienes están interesados, digamos, a quienes les interesa el tema,
Entonces es como decía Silvia hace un rato, antes de que entraran los demás, estamos hablando entre nosotros mismos. Y muchas veces la no asistencia de algunos docentes no tenía que ver con una oposición a la ley, digamos, o con una cuestión ideológica respecto de la ley, sino que muchas veces estaba más ligado, y en la actualidad incluso sigue estando ligado, a temores que se vinculan más con no saber, o con el desconocimiento, o con la vergüenza. Después vamos a ver cuáles son las puertas de entrada a la ESI, que implican revisarse a una misma y a sus propias trayectorias. Entonces, a veces poner en juego eso genera algunas cuestiones que en algunas ocasiones hace que me dé vergüenza ir a capacitaciones, o a veces cuando me hacen poner el cuerpo, digo, no todas tenemos la misma predisposición ante algunas dinámicas. Digo, bueno, eso pasó bastante. La capacitación presencial modificó la perspectiva de los equipos docentes y directivos, y ahí viene un poco lo que les compartía, y diluyó las resistencias e inseguridades con las que llegaban algunos docentes a esas jornadas, ¿sí? No es lo mismo tener el material impreso, los cuadernillos, y ponérmelos a leer en soledad o con algún compañero o compañera, que por ahí tener frente algún coordinador o alguien que trabajó el tema, que me puede tirar algunos tips, algunas orientaciones, o incluso su propia experiencia, lo que hace que genere como alguna cuestión de comodidad en mí, donde no me sienta, digo, tan como resistida a trabajar esos contenidos. Todo esto estoy hablando en líneas generales. Por supuesto, si hiciéramos una investigación exhaustiva, habría que ver cuáles son las particulares de los distritos, de las escuelas, de la gente que vive en el pueblo, en la ciudad. Digo, eso va cambiando en relación a las formas de trabajo, ¿sí? Y acá aparecen un poco los 5 ejes. Estos se los voy a mandar en formato PDF a cada uno, pero como estábamos hablando de organizaciones sociales o instituciones o organismos que no son escuelas, si ustedes cliquean acá en este triangulito, van a ver que les comparto una especie de filminas que hizo Fundación Huésped con el desarrollo de los 5 ejes y como las cuestiones más relevantes, ¿sí? Eso que está ahí para linkear es una cosa más sintética, lo que yo les voy a mandar es algo más profundo. Pero cualquiera de las dos que les interese leer está bien, porque tienen los aspectos fundamentales. Acá en género está mal, porque en realidad es perspectiva de género, pero no sé qué me pasó con la edición, que quedó género solo. Los 5 ejes que reflejan la integralidad se vinculan a cuidar el cuerpo y la salud, a la perspectiva de género, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad y respetar la diversidad. ¿Por qué son integrales? Porque cualquiera de estos ejes me permite abordarlos en cualquier instancia dentro del ámbito escolar, pero si yo trabajo en un comedor o en un merendero, me permite trabajarlo desde cualquier materia y desde cualquier edad, ¿sí? Desde los 3 años en adelante, yo, por supuesto, con dinámicas y estrategias distintas, pero desde los 3 años en adelante yo podría trabajar cualquiera de estos ejes en relación a un contenido, alguna situación que aparece en el aula, o alguna situación que aparece en el comedor, que aparece en el merendero, o que aparece en el barrio, ¿sí?
la idea del eje de cuidar el cuerpo y la salud se vincula sobre todo a reflexionar sobre las representaciones que tenemos del cuerpo y de la salud en los distintos espacios. Digamos, podemos decir la escuela, podemos decir el barrio, podemos decir los medios de comunicación, podemos decir las canciones, digo, podemos hablar, no sé, los grafitis, las historietas, la literatura, podemos hablar de un montón de cosas, digamos, qué representaciones hay respecto del cuerpo y de la salud, qué acceso se tiene a la salud, cómo vemos a la salud desde una perspectiva integral, un poco, digamos, lo que aspira o lo que se trabaja desde ese eje que es cuidar el cuerpo y la salud, se liga en líneas generales a esto que les compartía. En relación a la perspectiva de género, es poder pensar que el modo de ver la realidad y las relaciones entre varones y mujeres va a hablar de la perspectiva que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, digamos, no es que hay que ser un investigador de CONICET para poder posicionarse respecto de una perspectiva de género. Las relaciones humanas, digo en general, detentan posiciones de poder. Lo que la perspectiva de género pretende reflexionar es que estas relaciones que están mediadas por cuestiones de poder, muchas veces en esa distribución de poder, a la que deja en desventaja es a la mujer, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la perspectiva de género. Di una pavada, por ejemplo, pensando en cosas que a veces no están vinculadas a las malas intenciones. Por ejemplo, yo, no sé, trabajo en un merendero y viene una chica con la que yo tengo confianza a charlar conmigo de la vida, no sé, de lo que sea. Nos ponemos a conversar. Y yo le pregunto, ay, no sé, le digo, ay, qué linda que estás, o te cortaste el pelo, o te arreglaste el flequillo, bueno, lo que sea. Y le digo, ¿y tenés novio? Y no hay, digamos, esa pregunta no tiene que ver con una mala intención de mi parte. Hay una preocupación genuina por saber cómo está, si tiene una relación afectiva, sexoafectiva. Ahora, posicionándome desde la perspectiva de género, yo no tengo por qué presumir que si es una chica va a estar de novio con un chico. Quizás es una chica que está de novio con una chica. Entonces yo puedo formular la misma pregunta y en vez de preguntarle si tenés novio, le puedo decir, ¿estás en pareja? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Te gusta alguien? Digo, ¿se entiende? A veces no hay una cuestión de una mala intención o de una posición ideológica, sino de la práctica, porque también, digo, pensando en las edades en las de las que estamos acá presentes, yo tengo 43, nuestra socialización no ha sido vinculada a la perspectiva de género. Entonces muchas veces a la hora de entablar el diálogo con alguien o algunas reflexiones, se nos filtran algunas cosas que no tienen que ver con una mala intención ni con un posicionamiento ideológico, sino con la forma en la que fuimos criadas, socializadas, en la que transitamos nuestras trayectorias educativas. Entonces, por eso digo que esta invitación en relación a pensar los ejes no solo tiene que ver para cómo trabajarlo, sino para reflexionar sobre nosotras mismas, digamos, sobre nuestras propias prácticas en la vida cotidiana. En relación al eje de ejercer nuestros derechos, acá, digamos, es fundamental el lugar que se le da a las niñeces y a las juventudes. Digamos, los niños, les niñes y les jóvenes son sujetos de derecho. Y la mayoría de las veces son hablados por el mundo adulto. Entonces, vuelvo con lo mismo. Nosotras podemos generar algunos espacios colectivos de construcción de algunas cuestiones, pero siempre es importante
dar el lugar para que los niños, las niñas, los jóvenes puedan posicionarse y puedan tener registro de que son sujetos de derechos, ¿sí? Acá a veces hay que ser cuidadosa porque, digamos, nosotros, la idea de la perspectiva de derechos, que es central en la educación sexual integral, lo que, digo, se aspira a hacer es generar las condiciones de accesibilidad a los derechos y no remarcar la vulneración de derechos que muchos niños, niñas y jóvenes sufren. Yo siempre pongo el ejemplo del acceso a una vivienda digna. Cuando yo doy clases en la facu, a veces las estudiantes me dicen, ay, vamos a trabajar los derechos, derecho al juego, derecho a esto, derecho a una vivienda digna. Bueno, cuidado, porque sí, está buenísimo. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Ahora, está buenísimo laburar desde una perspectiva de derechos, pero que ese trabajo en relación a la perspectiva de derechos no ponga al otro en una situación de registrar que tiene miles de derechos vulnerados, digamos. Pero no porque la gente sea idiota y no sepa, digo, porque la idea no es, digo, generar eso, sino todo lo contrario. Poder tener registro de que como niñes y jóvenes somos sujetos de derechos y que tenemos derecho a algunas cosas donde para mí también las organizaciones sociales son fundamentales para acompañar esos procesos, cuando a veces no lo hace ni la escuela ni las familias. ¿Sí? Silvia, ¿querías decir algo? No, veo que hay varias cosas que van escribiendo. Si querés te leo algunas Ay, sí, ir. porque no veo nada. No, Sí, por eso yo te las voy leyendo y si vos querés alguna contestar, por ahí leo varias porque hay muchas que son muy parecidas. dale. Bueno, algunas plantean que la ESI en algunas escuelas la daban la docente, invitaban en escuelas católicas, ¿no? Que invitaban a expositores del sector parroquial, iglesias evangélicas, a ginecólogas, pero todos vinculados a esa cuestión, ¿no? Una experiencia terrible algunas. Por ejemplo, si eras víctima de violación y quedas embarazada, no podías abortar, porque no solo es pecado, sino que podías ir presa. Aclaro, esa pregunta salía de los jóvenes de entre 12, 14 y 15 años. Cero anticonceptivos. Eso ha cambiado, quiero creer, dice, ¿no? Depende de las escuelas. Digo, hay Claro. escuelas católicas que todavía siguen con esa misma cuestión. Bueno, después dice, bueno, terrible, ni hablar de las disidencias. Por supuesto, ahí en esas escuelas, si no hablamos de perspectiva de género, menos de disidencia. Bueno, que depende de de las provincias, porque es obligación por dar a ESI. En los cuadernillos de 2010 se hablaba en el nivel secundario ya de métodos anticonceptivos. Sí, yo pensaba en la perspectiva de derechos eso, ¿no? En nuestros lugares, en muchos lugares, el tema todavía los anticonceptivos todavía no llegan de la manera que deberían llegar a los jóvenes. Dice Griselda que si no se habla abiertamente, se coarta la libertad de estos saberes. ¿Hay una supervisión en las escuelas al respecto? Pregunta. Bueno, y después plantea que esto pasa en las escuelas privadas, pero también en las públicas, en las estatales en realidad, porque son todas públicas, que según el color político de los inspectores o de los directores no implementan la ESI o no lo suficiente. Bueno, por suerte hay docentes que se arriesgan igual, ¿no? La aplican igual. Cecilia Miglio dice que en el 83 tuve una charla en mi escuela privada que era de la empresa Johnson Johnson, creo que la tuvo toda la provincia de Buenos Aires, por lo menos, que hablaron del ciclo menstrual y el periodo de quedar embarazadas, y nos entregaron toallitas marca Modes, creo que ya no existen. Todos los varones tuvieron que salir al patio y no podían estar cerca de la puerta del aula. Sí, como era todo escondido. Claudia dice que la implementación no es igual, depende de las provincias, lo mismo, y de las localidades según el color político, y también desde los sectores muy conservadores ponen muchas trabas a las implementaciones. Cecilia Arias dice que sí, o te hacían ver videos explicativos por separado, respondiendo lo de Ceci y Emilio,
Por ejemplo, un video que nos hicieron ver donde mostraban cómo mataban a un bebé en la panza de la madre, ni siquiera mostraban la palabra aborto, solo alumnos nos hicieron ver este video en 7º grado. A mí me hicieron ver ese video, sí, sí. Bueno, y dice Cecilia que según el hijo de ella, preguntar, ¿tenés novia o novio? Es bajar línea. Que ese tipo de pregunta no permite la apertura, no pide a aquellos que están dudando, pensando en una elección. Bueno, para compartirte lo que iban charlando las compañeras en el chat, si no te queda eso dando vuelta. Buenísimo. Sí, bueno, lo de las provincias, tal cual, digamos, las provincias tienen la autonomía, digo, en esto que les decía al principio, y obviamente que es diferente en cada provincia, pero además es diferente, yo les diría acá en La Plata, que es la misma ciudad, es diferente en cada barrio, en cada escuela. Nosotras que hemos trabajado con proyectos de extensión en distintas escuelas, hay escuelas que lo laburan de manera espectacular y otras que cuesta un montón. Por eso, digamos, por todo eso que fueron compartiendo en el chat, las confesionales es tremendo, digamos, porque en todo caso las confesionales lo que deberían decir es, bueno, porque son confesionales, digamos, podemos respetar eso, digo, porque cada uno piensa lo que gusta. Ahora, hay una ley, entonces yo podría decir, bueno, mirá, la ley dice esto, esta escuela confesional no acepta parejas del mismo sexo. Esta escuela confesional no acepta parejas del mismo sexo. Perfecto. Vos no podés obligar, digo, en esa cuestión confesional. Ahora, vos no podés dejar de mencionar que hay una ley que sí las ampara. Obviamente, esto es muy difícil porque sabemos las cuestiones jerárquicas en las escuelas. Digo, por suerte, hay muchos docentes que le ponen el cuerpo de manera cotidiana a laburar contenidos, digo, porque bueno, porque tienen un marco normativo que los respalda, digo, pero a veces con eso solo no alcanza. Por eso para mí es fundamental el lugar de las organizaciones sociales, porque en las organizaciones sociales de los barrios, digo, pero no solo ligando las organizaciones sociales como una cuestión de los sectores populares. Digamos, hay un montón de organizaciones vinculadas al deporte, digo, sobre todo en lugares que no son ciudades grandes, donde se trabaja un montón con los chicos, las chicas, les chiques fuera de la escuela. Digo, a través del deporte, a través del folclore, bueno, de lo que sea. Entonces, ahí es un espacio de tránsito, digo, de niñes y jóvenes que por ahí van a una escuela confesional o a una escuela donde no se trabaja la educación sexual integral, pero si tienen esa mirada y ese aporte y esa construcción colectiva desde la organización, ya tienen elementos y argumentos más allá, ¿sí?, de la escuela a la que van y de las condiciones en las que esa escuela trabaja o no la educación sexual integral. Digamos, por eso, en pandemia eso se vio. Digo, las escuelas estaban cerradas, digo, cerradas entre comillas, porque hubo un montón de escuelas haciendo un montón de cosas con docentes, digo, laburando, entregando, digo, por favor no piensen que subestimo para nada, todo lo contrario, el lugar de la escuela. Pero digo, fueron las organizaciones sociales en muchos barrios, no estaba la cosa como el barbijo, que el vecino que no te cruzabas. Había barrios que se andaba en la calle, incluso pueblos donde no había habido ningún caso. Digo, acá en La Plata estábamos encerrados, no podíamos ir a ningún lado, y había pueblos donde se había abierto alguna cuestión porque no tenían ningún caso de COVID. Y ahí fueron las organizaciones sociales, las organizaciones deportivas, que recibieron a esos chicos y a esas chicas, digamos, y donde también se tramitaron un montón de cuestiones que se tramitaban históricamente en la escuela, pero que la escuela estaba cerrada. Digo, entonces,
me parece que es fundamental, digo, pero no para cargar como con una responsabilidad que debería tener la escuela, sino del trabajo colaborativo. Digo, porque además yo como trabajadora social, que fui de una escuela, digamos, siempre he apelado a las organizaciones sociales del territorio ante alguna situación con un chico o una chica que asistía a mi escuela, digamos, porque eran las organizaciones las que tenían, si yo no podía contar con la familia, digamos, la red que me generaba algunas condiciones para poder contener, para poder acompañar y para poder generar una estrategia de intervención con esa persona, porque ¿qué iba a hacer? ¿Me lo iba a llevar a mi casa? No puedo, digamos. Entonces, siempre son las organizaciones que se encuentran en los territorios las que sostienen, acompañan y generan condiciones. Hablo de chicos y chicas y chique porque pues estamos hablando de educación sexual integral, pero obviamente no solo las organizaciones sociales acompañan a chicos, chicas y chiques, ¿sí? Creo que no me olvido de nada, pero de última no falta tanto y lo retomo sobre el final. En relación a valorar la afectividad, es poder, digamos, ahí reivindicar el lugar que ocupan las emociones y sentimientos en el proceso de aprendizaje. Digamos, pero no para aprender a controlarlas, ¿sí? Como la educación emocional. Ay, si me enojo, respiro 3 veces, hago OM. No. Digo, no porque eso esté mal, sino para todo lo contrario, digamos, para poder registrar, ¿sí?, que no está mal que me emocionen o que me pasen cosas ante determinadas cosas. Y que eso puede generarse en un contenido, digamos, ¿sí? En un contenido de trabajo. No es, no llores acá porque no sé qué, o no te enojes así. Digo, bueno, sí, hay pautas de convivencia que respetamos en cualquier espacio, que se acuerdan, que se trabajan, pero también hay cuestiones que nos invaden, o por un tema, o por una situación personal, o por una situación colectiva, que afloran y no está mal que eso suceda, solo que tenemos que tener la capacidad, sobre todo dentro de la escuela, para darnos cuenta que tienen que tener lugar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el marco de las instituciones educativas. ¿Sí? Y por último, respetar la diversidad. Bueno, acá sí tiene que ver con, yo digo, se habla en líneas generales en términos de diversidad sexual, porque está pensado, digo, en función de las múltiples diferencias, digo, de esta cuestión no binaria, de las disidencias, y yo acá sumo las personas con discapacidad. Digamos, me parece reinteresante poder pensar a la diversidad, no solo en términos de diversidad sexual, sino de diversidad en general. No sé, en los lugares donde viven ustedes, pero acá nosotras en las escuelas en las que hemos trabajado, aparece mucho la cuestión en relación a estudiantes que viven en la Argentina, pero que sus familias son de países limítrofes. Y entonces se da una cuestión de callate vos, que sos, no sé, que sos paraguayo, que sos boliviano, digamos. Bueno, esa cuestión me parece que es reinteresante poder trabajarla desde la perspectiva de la ESI. Digo, pensando en respetar la diversidad, también lo podríamos trabajar pensando en valorar la afectividad. Digo, pero respetar la diversidad en esto, en las diferencias que todos y todas tenemos, no solo en términos a la elección en relación a nuestra identidad de género, sino a las múltiples identidades que portamos, digamos. Porque somos más que mujer, varón, trans, no binaria, ¿sí? Digo, somos mucho más que eso.
Entonces, en ese infinito de cosas que solemos ser, me parece que respetar la diversidad es bien interesante poder trabajarlo, poder pensarlo de esa manera como más amplia. Y acá un poco, esto habla de la situación de la provincia de Buenos Aires, que yo lo compartí en realidad porque, bueno, porque aparece en el texto, pero sobre todo habla del ingreso perdón, la capacitación masiva, digamos, en el año 2014, y lo que me interesaba como destacar, pensando en que estamos en el 2022, digo, y en los años, tiene que ver con que pensemos que la formación de los equipos de escuelas secundarias se da recién a partir del año 2015, digo, en relación a estas capacitaciones masivas. Ahí acá estoy pudiendo leer. Acá está lo que dice, según mi hijo, preguntar ¿tenés novio o novia? Es bajar línea. Claro, bueno, también. Es una pregunta que no permite la apertura, claro, porque las formas de vincularse también han cambiado. Yo digo novio, novia, novie, pero bueno, también ahora se nominan de distinta manera, digo, o relaciones de pareja, capaz que no se consideran como pareja, bueno, todas estas cuestiones a tener en cuenta. Acá Rosana dice, yo trabajo con pibis, un programa donde trabajamos deporte, tecnología y habilidades socioemocionales. La pasamos re bien y es impresionante cómo evidencian la falta de lugares donde puedan expresarse. Tal cual. Pero además, porque los chicos y las chicas y les chiques muchas veces nos sorprenden con los planteos que tienen para hacer. Digamos, no todos les pibis están en sintonía con los ejes o con la posición o con la perspectiva de la educación sexual integral. Muchos pibis, digo, la resisten o tienen posiciones encontradas o no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, digo, para nosotros, como educadores, como referentes de las organizaciones, digamos, no es nuestro objetivo decir si algo está bien o mal, sino generar las condiciones colectivas de escucha y de que sepan, digo, que sepan qué elementos y herramientas tienen. O sea, nosotros no le vamos a decir a alguien, vos tenés que abortar, o fulana, o vos tenés que... No, bueno, lo que sí tienen que saber es que tienen derecho y que deben tener acceso a. Después, lo que ellos, ellas, ellos hagan, digo, bueno, tiene que ver también con las edades, con los procesos colectivos, pero nosotros hoy justo doy clases los lunes y hablábamos de los consumos problemáticos. Entonces decíamos, bueno, y nuestras estudiantes nos decían, yo no les puedo decir no tomé birra, se me matan de risa si yo tengo tenía 20 y los chicos y las chicas con los que estaban trabajando tenían 18 y me dicen, me van a mirar. Entonces nosotras decíamos esto, bueno, nosotras no tenemos que decir qué está bien o qué está mal. Siempre hay un marco normativo que nos acompaña para decir, bueno, hay veces que puede suceder esto, pero no porque yo lo digo o porque está bien o porque está mal, porque hay una evidencia científica de que de esta manera son las cosas en la realidad, digamos. Yo doy elementos, acompaño, los construyo con otros, digamos, pero no voy, digamos, la idea no es juzgar con quienes estamos de acuerdo y con quienes estamos en profundo desacuerdo, ¿sí? Creo que acá también, fíjense, me olvidé si hay para linkear. Donde haya para linkear, les va a aparecer la manita. Bueno, la semana de la ESI. Vieron que está instaladísima la semana de la ESI en las escuelas. Obviamente, la ESI debería trabajarse todos los días, como venimos diciendo, de manera transversal,
en todas las materias. La ESI no es un taller de ESI, no es, hola, hoy doy el taller tanto, digo para las instituciones educativas. Es algo que debería trabajarse todo el año porque, como dijimos, están los contenidos mínimos, los lineamientos curriculares. Ahora, se instala también la Semana de la ESI como un espacio en donde reforzar, sobre todo en aquellas instituciones donde aparecen algunas resistencias. Y ahí, ¿qué vemos, digamos, como posible abordaje en esa semana? Hacer actividades como respuesta a situaciones que irrumpen en la escuela. Entonces, por ahí hacer actividades que no se ligan solamente al contenido de una materia, sino a la institución educativa en general, digo, por grupos o por edades, digo, como la escuela lo considere, pero no sé, si nos encontramos en una escuela donde el eje transversal de la problemática es la convivencia, digamos, bueno, por ahí esa semana se puede hacer un abordaje de trabajo, ¿sí? Como una respuesta a esta situación que irrumpe en la escuela ligada a la convivencia, todo siempre entre comillas, y entonces es esa semana donde yo concentro ese trabajo, pero no porque no lo pueda seguir trabajando después o anteriormente, sino porque para darme una estrategia distinta. Después también se liga como al desarrollo de los proyectos de ESI, digo, las escuelas tienen proyectos institucionales donde en muchas la ESI aparece con un lugar importante, preponderante, poder retomar y reforzar la idea de la transversalidad, digamos que no es que es esa semana y es un taller y es ese día o es esos 5 días, sino que la ESI es transversal y debe trabajarse en todas las asignaturas. Y para mí lo fundamental acá de las instituciones educativas es la articulación con otras instituciones. Otras instituciones de referencia siempre, siempre y sobre todo en el territorio. Digo, por más que después podamos ampliar. Pero siempre la articulación con organizaciones, con un centro de salud, con un hospital, con un centro de día, con una juegoteca. Siempre esas articulaciones son necesarias, porque a veces son lugares donde transitan les pibis después del horario escolar. Y entonces también esas instituciones, esas organizaciones nos dicen, nos cuentan otras cosas de los chicos y las chiques que no vemos o no nos aparecen en la escuela. Y acá un poco lo que les contaba hace un rato en relación al marco normativo que acompaña a la ESI. Si ustedes cliquean acá, van a poder descargar, digo, todo el marco normativo ligado a leyes de educación, a la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también hay un marco normativo que acompaña y que tiene que ver con leyes que fueron sancionadas posteriormente a la educación sexual integral, que tienen que ver con el matrimonio igualitario, con la identidad de género, con el cupo laboral trans. ¿Todo esto por qué? Porque si nosotros trabajamos desde el lugar que sea que trabajamos y generamos algunas actividades con la familia, con les pibis, en el barrio, en una plaza, digamos, tenemos que saber, digo, trabajando en educación sexual integral, ¿no? Que hay un marco normativo que nos acompaña. Nosotros podemos tener, no sé, un referente territorial con el que nos llevamos mejor, peor, no acordamos, un delegado, delegada que nos cae pésimo, la trabajadora social del servicio local que no queremos o que la adoramos, digo, bueno, no sé, miles de referentes que aparecen en los territorios y que muchas veces son las organizaciones sociales quienes acompañan algunos procesos. Entonces, ahí nosotras tenemos un marco normativo que nos respalda. No importa si al referente, al delegado, a la delegada o a la trabajadora social o a la directora le gusta, no le gusta. Digamos, hay un marco normativo que nos acompaña. Porque en algunas situaciones
digo, sobre todo las más graves, de vulneración de derechos más graves, somos corresponsables. Cuando nosotros nos enteramos de alguna situación de vulneración de derechos grave, digo, grave, no, digo, las vulneraciones de derechos son tremendas todas, digo, pero bueno, hay algunas que revisten mayor gravedad o mayor urgencia en su tramitación. Digo, y ahí somos corresponsables si somos depositarias como parte de una organización o como parte de una escuela o del lugar al que pertenecemos, cuando un niño, una niña, un niño, un joven nos comparte alguna situación. Y entonces ahí nosotros tenemos que saber que hay un marco normativo que nos respalda. Digo, obviamente tenemos nuestras limitaciones, según desde en qué lugar estemos ocupando, digo, en el entramado de instituciones y organizaciones, tenemos limitaciones, por supuesto, pero sí tenemos un marco normativo que nos acompaña. Entonces, nosotras estamos haciendo cosas que están dentro de ese marco normativo, no es que estamos haciendo cosas porque se nos antojan, o porque queremos, o por capricho, como decía hace un ratito, sino que están dentro de algo que es ley, ¿sí? Y que por lo tanto hay que respetar. Y por último, para ir terminando, tenemos las puertas de entrada a la ESI, ¿sí? Acá me voy a detener solamente en una, para que de última las otras las seguimos trabajando, o en dos, digo, en el encuentro que viene. Las puertas de entrada a la ESI fueron pensadas, digamos, o son como pistas para pensar desde dónde le entramos a la educación sexual integral en el ámbito en el que nos encontramos, sobre todo pensado en la escuela. Pero sí me parece fundamental poder pensar esta primer puerta de entrada, que es la reflexión sobre nosotros mismos. Y ahí esa reflexión tiene que ver con nuestra propia historia de vida, con nuestras propias trayectorias. ¿Cuánto hay de eso que me sucedió a mí, o cómo fui educada, o en qué escuela hice la educación primaria, o la secundaria, o dónde estudié, o dónde me crié, o cómo es mi familia, o cómo es mi barrio, que van a incidir en algunas posiciones que nosotros tenemos, ¿sí?, al analizar algunas cosas? Entonces, es importante esa reflexión, ¿por qué? Porque nosotros somos esto que somos hoy, digamos, y no podemos desconocer todo ese recorrido, digamos, toda nuestra trayectoria vital. Ahora, hay cuestiones con las que fuimos, como decía recién la compañera, bueno, mi hijo me dice que si yo digo novio, novia, estoy como obturando una cosa más abierta. Digo, bueno, y eso está bien. Entonces, permitirnos esa reflexión y conocer algunas limitaciones que nosotras tenemos, porque digo, el trabajar educación sexual integral no implica quizá que estemos con todo de acuerdo en relación a lo que la ley plantea. Quizá haya cosas que nos cuestan más asimilarlas, o cosas que no entendemos, y entonces todo eso va a generar un ruido a la hora de, no sé, poder generar alguna respuesta o alguna actividad con algún grupo que yo esté trabajando. Bueno, pero si yo identifico que eso me genera alguna limitación por alguna historia de vida, o por mi propia trayectoria, o por mi propia formación, hace que, bueno, yo pueda construir con otro, o que sepa que mejor de eso yo no me encargo. ¿Se entiende? Digo, no sé, si a mí la interrupción voluntaria del embarazo en algún punto me hace un ruido, no porque esté en contra, pero no me termina de cerrar del todo, tengo algunas dudas. Bueno, el poder advertirlo implica que, bueno, que si se va a trabajar eso en el merendero, bueno, no debo ser yo la persona que esté al frente, quizá, de trabajar eso, porque por ahí van a aparecer algunas situaciones que me van a incomodar, o que no voy a poder dar una respuesta, porque eso a mí me genera un conflicto, ¿sí? Digo lo de la interrupción voluntaria del embarazo, como podría enumerar un montón de situaciones, digamos. No sé, si estamos hablando de abusos, o si estamos hablando de consumo problemático, y yo en algún momento
tuve una situación problemática con el consumo, no sé, en mi adolescencia, eso puede generar que yo me sienta con ansias y ganas de hablar. O puede generar en mí que me lleve a ese momento de mi vida, que quizá fue un momento donde la pasé mal, y entonces, digo, reflexionar sobre eso para saber nuestras propias limitaciones, más allá de que aspiremos o que el objetivo de máxima siempre sea garantizar o generar las condiciones del acceso a. Muchas veces tenemos limitaciones, pero lo más importante no son las limitaciones, sino poder reconocerlas para poder darnos cuenta que quizá no seamos nosotros en ese momento las personas adecuadas para trabajar sobre ciertos temas. O sí, digo, y esa apertura también tiene que estar con nuestros propios y propias compañeros de organización, de institución, donde yo sienta la confianza para poder decir, che, mira, esto no, esto a mí me genera un conflicto, o esto a mí me hace ruido. Y la capacidad de ese compañero de poder decir, está perfecto, y no juzgar. Es algo difícil, no digo que se dé de una vez y para siempre, pero bueno, ese es como el primer paso. Para poder trabajar educación sexual integral, es como pensar sobre nosotros mismos. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Y en función de eso, ahí sí poder conectar, digo, acá, sobre todo pensando en las organizaciones sociales, con las familias y con la comunidad. Eso es una parte fundamental. Las escuelas, digamos, cuesta trabajar un montón con la familia, y las organizaciones de los territorios reciben muchísimo a las familias en sus organizaciones, en sus espacios, sea por la militancia, sea porque tienen un comedor, sea porque, no sé, dan planfines, bueno, por millones de razones, las familias también se sienten convocadas o asisten o participan de las organizaciones territoriales. Entonces ahí también hay un lugar estratégico, digo, en lugar físico, pero en llegada a, que muchas veces para la escuela es bastante más complicado. Digo, no porque para las organizaciones muchas veces no lo sea, pero me parece que el laburo ahí de las organizaciones es estratégico en ese sentido. Y hemos llegado al final. Muchas gracias. Bueno, ahí hay algunas cosas más que se han puesto en el chat mientras vos hablabas. No sé si me escuchan, sí, ¿no? A ver, para que voy a subir hasta donde están las... dice Rosana que ella trabaja con Pibis, un programa donde trabajamos deporte, tecnología y habilidades socioemocionales. La pasamos re bien y es impresionante cómo evidencian la falta de lugares donde puedan expresarse. Dice Claudia que eso es lo fundamental, el conocimiento de sus derechos y de los lugares donde recurrir para garantizar esos derechos. Y Ceci nos cuenta que la señora de la hija trabajó en una clase abierta sobre San Martín. Magistral, dice. Todos nos preguntábamos cómo se unían los temas. Nos dejó encantados. Yo propondría, digo, que abrirle el micrófono a Rosana que nos cuente su experiencia de laburo, y a Ceci también, porque la verdad que a mí me atrapó esa cuestión de ver cómo están trabajando en estas cuestiones. No sé si yo puedo habilitarles, esperen que me voy a fijar, les puedo habilitar el chat, porque sí debe habilitar creo que a Cecilia. Esperen porque estoy complicada, porque el mío aparece en inglés. No me deja mucha cuestión acá. No, me parece que no. Fíjate, Majo, si vos podés a Cecilia, porque vos estás como administradora. Sí, yo puedo. A Cecilia para que la encuentre. Cecilia Arias y Acá, Rosana. acá habilito a Cecilia. Dale. Ceci, ¿te animás a contar?
Habilitate el micrófono y contanos. ¿La pudiste habilitar? Sí. Pongo reactivar audio, pero no sé por qué me dice solicitar para reactivar audio. Aprieto ahí, pero no la veo. Ahí está, No, ahí ahora sé si tiene que habilitarse ella. ahí está. Hola, ¿está habilitado ahí? Ahora sí. Sí, sí, dale. Sí, sí. ¿Qué tal? No sé, porque como estoy con el celular no veo nada. No me sale lo mismo que en la compu. No, pero dale nomás. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Sí, les contaba eso de la clase de mi nena. Ella, bueno, la seño, decíamos todos, ¿qué tiene que ver San Martín con la ESI? Muchos de los padres estaban reacios porque pensaban que era solo hablar de la parte genital, ¿cierto? Y además son nenes de segundo grado. Y habló mucho de la libertad, como decía la compañera, de la diversidad de culturas, del respeto. Que tengo a mi nena al lado, por eso. Así que nada, a mí me parece genial que se implemente en todos lados y también la vuelta que le buscan las docentes, como ya te digo, acá muchas docentes no lo implementan según la directora o la inspectora que tengan, pero se arriesgan igual, así que eso por suerte lo tenemos acá en el distrito. Docentes muy comprometidos. Qué bueno eso. Hola. Sí. Sí, te escuchamos. Buenísimo. No sé si Majo la podés habilitar ahí a Rosana. Sí, ahí habilito. Para que la... Roxana. Con Acá, S, ya la vi. Rosana. Ahí está, Rosana con doble S, ahí está. Ahora tenés que habilitarte vos, Rosana. Ahí estamos, ¿me escuchan? Bien. Sí, sí. Bueno, primero pedir disculpas un poco porque en los encuentros anteriores tuve otras actividades y no podía directamente el teléfono porque estaba en lugares donde no tenía acceso a salir a otro lugar para por lo menos conectarme. Yo trabajo, el programa se llama Sporty y tiene este tema de deporte, tecnología y habilidades socioemocionales. Y bueno, lo de la ESI no está contemplado de esa forma dentro del programa, pero sí trabajamos esto de pensamiento crítico, pensamiento no me sale ahora, y trabajamos con la diversidad, porque ¿qué pasa? Acá en el territorio tenemos no solo chicos de diferentes nacionalidades, sino que chicos con diferentes también temas socioeconómicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos esto de la tolerancia, de todo eso, y en el deporte trabajamos mucho esto de que cuando hacemos recuperación de la actividad, al final, bueno, ¿qué nos pasó con esto? ¿Qué pudimos ver? ¿Qué pudimos, digamos, les parece que esto era solo para varones, solo para nenas? Trabajamos todas esas cuestiones que ellos mismos hacen esta articulación con lo que tiene que ver con la educación sexual y por suerte ellos pueden entender que no solo es una cuestión de genital, digamos, lo de la educación sexual integral, que tiene que ver eso, la integralidad de un montón de cosas. Y aparte, bueno, se trabaja mucho con lo que es perspectiva de género, ¿no? Porque, bueno, como que al trabajar en grupo, trabajar en equipo, se trabajan muchos ejes.
Acá en donde yo estoy, es el barrio Ejército de los Andes, se necesitan muchos espacios como este porque justamente faltan en un montón de lados. Así que yo ya hace 3 años que estoy trabajando estas cuestiones y estas temáticas. A veces ellos mismos proponen y bueno, y tratamos también de investigar, de ver cómo lo asociamos a otras cuestiones, el tema de la suerte acá. Bueno, se detildó. La perdimos en el curso. Bueno, pero nos pudo explicar bastante de lo De que... cuestiones Ah, ahí de está. se Hemos habla dejado de mucho. escuchar. No, en un momento Hola. te dejamos de escuchar porque se trabó, se quedó tildada, quedaste tildada. Bueno, digo que acá está muy, se puede, los chicos y nosotras, que yo también tengo como, aprendí mucho de los chicos con el tema de la naturalización de esto de que no es solo varón y mujer, con la naturalidad que ellos también lo fueron proponiendo, y bueno, creo que el espacio que yo les ofrezco les da esa cuestión. Se trabaja mucho con el pensamiento crítico, ¿no? De, bueno, ¿qué parte es mía en esto y qué puedo cambiar? También la parte de la creatividad, bueno, se les permite proponer otras cosas a partir de una actividad. Bueno, está bueno y los chicos vienen con ganas de participar, de trabajar, de eso, del espacio, Bueno, sobre todo. muchas gracias, Rosana. Gracias. Dale. Bueno, vos me habías dicho, Rosana Majo, digo, de que por ahí cómo compartíamos esto, vos me lo mandás, yo se los voy a compartir a las Yo se compañeras lo... a Sí, partir de, sí, del mail del partido, siempre o del WhatsApp, les llega para que puedan tener y puedan ir accediendo a todo eso que vos nos fuiste indicando cómo teníamos que ingresar. donde les aparece la manito, van a cliquean y les va a abrir una ventana algún documento. Y te voy a mandar aparte los 5 ejes en PDF con una cosa más larga, digamos. Después estoy ordenando, no me importa que sea de más, porque no es que lo van a tener que leer, ni mucho menos. Pero sí tengo armado una hoja, pero eso lo voy a dejar para el segundo encuentro, como una especie de recursero, que me parece que ahora escuchando a Rosana, todo viene bien porque en los distintos espacios en los que se desempeñan laboralmente, es como un recursero de distintas cosas y distintos temas y distintos materiales, para que les quede ahí, no es necesario que lo miren todo, bueno, pero que sepan que eso está a disposición para echarle mano cuando gusten. Genial, eso va a venir bárbaro. Eso viene buenísimo porque nos permite tener material ahí a disposición. Ahí Griselda dice que en la Facultad Agraria de Lomas, debido a malestares y violencia, se armó un observatorio de género. El tema es que en las universidades tendría que ser también un eje transversal. Bueno, llegamos... En las facultades, digamos, porque esto pasa, en las facultades a veces hay materias de género, pero bueno, a veces es bien modo facultad, ¿viste? Como medio a veces, por favor, nadie se sienta ofendida con lo que voy a decir, pero es como medio a nivel estratosfera, y después como esa reflexión, pero no porque la gente no pueda hacer mediaciones y no pueda laburar con eso, pero a veces lo que se necesita es como empezar desde lo más sencillo, digo yo, como a lo más complejo.
para mí es al revés. Porque yo recuerdo que cuando vine de mi pueblo a estudiar acá, no estoy hablando de género ni de mucho menos, recuerdo la materia historia y para mí me hablaban de cosas que yo ni había visto en la secundaria, digamos, ¿se entiende? Entonces a veces el nivel universitario, no solo por ser universitario, implica determinadas características que se generan así como en la... Que puede acceder a cualquier tipo de conocimiento. Bueno, me parece que hay que generar una dinámica, pero que sí es recontra necesario, porque digamos, nosotros le pedimos a la escuela, le pedimos a las organizaciones, le pedimos a los territorios, pero es muy importante también que se lo pidamos a las universidades, ni hablar. Sí, totalmente. Bueno, creo que hemos tenido un recorrido acelerado de la ESI, que digo, quienes somos docentes, por ahí está bueno recordarlo, porque a veces nos pasa que se nos pierde en todo lo que venimos haciendo. Y bueno, esperamos todo para poder ver el videíto y todo. Y nos juntamos la semana que viene en el mismo horario, ya como para abordar con estas cuestiones ya más concretas. Hoy hicimos un recorrido, en la próxima ya vamos a cuestiones más concretas que nos van a permitir, además, si después nos compartes el link que decía, tener ese material que nos permita poder abordar la ESI, que no es más ni nada menos que reconocerle los derechos a los pibes y las pibas que tenemos en los espacios donde estamos, y poder desde ese lugar ser respetuosos, pero sí acompañarlos en el marco de lo que hoy, gracias a nuestros gobiernos nacionales y populares, son leyes en nuestro país. Ya no tenemos que discutir. Digo, vos decías hoy, Majo, el tema de que hay jóvenes que no acuerdan con muchas de estas cosas. Nos pasó estar en una escuela católica hablando de masculinidades, y los pibes y las pibas plantearnos cosas como, como vos decís, Cristina, plantearnos cosas como diciendo, bueno, yo, por ejemplo, dice, la violencia no solamente la sufren las mujeres, también la sufrimos los varones. Sin ir más lejos, yo el fin de semana estuve en un boliche, porque miré a un negro de mierda y pensó que lo había mirado mal, entonces me pegó una piña. Esa era la reflexión de este pibe en el marco de ese tipo de escuela, ¿no? Bueno, esas cosas pasan en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera me voy más lejos, pasan en la provincia. Digo, y en los pueblos más chicos pasa más todavía, porque hay con mucha más resistencia a estas cuestiones. Entonces, bueno, todavía tenemos mucho por desandar en este camino, y lo que no haga la escuela lo tenemos que hacer desde afuera. Y para eso, bueno, nosotros como partidos comprometidos con estas realidades, bueno, trabajaremos en esto para darle una vuelta de rosca en lo territorial. Ahí te veo, Claudia, feliz cumpleaños atrasado, ya que la veo ahora en la imagen, porque no la había visto. Bueno, chicas, nos vemos la semana que viene, chicas y chicos. Muchas nos vemos gracias. la semana que viene, y bueno, buenísimo. Gracias, Majo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, chao.